Saludos, vamos a continuar llenando el manual de matemáticas. Vamos ahora a trabajar en la página 127. Tenemos lo siguiente: la expresión y igual a tangente a la menos 1 de x también se puede escribir de forma alternativa como, se puede escribir como y igual a la arcotangente de x. El dominio de esta función es el intervalo cerrado menos pi medio, coma pi medio, el intervalo cerrado, y su rango es todo R, todos los números reales, ¿de acuerdo? Muy bien, la número 5, el valor de la expresión seno a la menos 1 de seno de 3pi sobre 5 es, si ustedes notan, aquí tenemos seno a la menos 1 y seno a la menos 1 es inversa de seno. Por tanto, como son inversas, se cancela una con la otra y nos queda que el valor de esta expresión sería 3pi sobre 5. Y del coseno a la menos 1 por coseno de pi cuarto, también tenemos aquí coseno a la menos 1 que es inversa de coseno. Se eliminan una de la otra, entonces el valor sería pi sobre 4. Bien, vamos a la número 6. La expresión arcotangente de la tangente de x igual a x es verdadera para los valores de x en el intervalo. Bueno, ya vimos ahorita en la pregunta número 4 que el intervalo aquí sería verdadero para menos pi sobre 2 cerrado, coma pi sobre 2 cerrado aquí también. ¿De acuerdo? Continuamos entonces con los ejercicios del 7 al 14, donde nos piden calcular los valores exactos de las siguientes expresiones. Entonces, número 7, coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Eso va a ser igual. Vamos a utilizar nuestra calculadora para escribir coseno a la menos 1 en una calculadora científica. Pisamos Shift, le damos a la tecla de coseno y aquí tenemos coseno a la menos 1. Entonces abrimos paréntesis con el coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Cerramos paréntesis. Esto es igual a 45 grados. 45 grados. Bien. La número 8, seno a la menos 1 de seno de pi. Entonces, esto va a ser igual. Primero tenemos que calcular lo que tenemos aquí y luego buscamos seno a la menos 1 del resultado que obtengamos. Es decir, seno a la menos 1 de pi en forma de grados sexagesimales es igual a 180 grados. Por lo tanto, tenemos seno a la menos 1 del seno de 180 grados. Bien. Entonces, primero calculamos esto y luego buscamos seno a la menos 1 de lo que tengamos aquí. Entonces, eso es igual a seno a la menos 1 del seno de 180. Seno de 180. Eso nos da 0. Sería entonces seno a la menos 1 de 0. Y luego buscamos seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de 0. Es decir, Shift sin de la respuesta. Aquí tenemos la respuesta answer, es decir, eso es para nosotros buscar seno a la menos 1 de la respuesta anterior, es decir, de 0. Le damos igual y tenemos que esto es igual a 0. Entonces, seno a la menos 1 de 0 es igual a 0. Bien. Número 9, tenemos seno del coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Aquí repetimos el proceso. Primero tenemos que buscar coseno a la menos 1 de esto y luego buscamos el seno del resultado que tengamos aquí. Entonces, eso es seno de coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Pero ya en el ejercicio 7 sabemos cuánto es el coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2, que son 45 grados. Por lo tanto, aquí tenemos el seno de esto, que es igual a 45 grados. Entonces, lo que vamos ahora a buscar es el seno de 45 grados. Y eso es igual a 0.707, que es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Bien. Ok. Entonces, aquí la número 10, tangente a la menos 1 de tangente de 2pi. En este caso, hacemos lo mismo. Buscamos primero tangente de 2pi y luego buscamos la tangente a la menos 1 de eso. Entonces, tangente a la menos 1, tangente de 2pi, tangente de 2pi. Recuerden que 2pi sería tangente
pi son 180, entonces 2pi sería 360 grados. O 0 grados también. Entonces eso es igual. Primero buscamos tangente de 360. Tangente de 360, eso es igual a 0. Entonces tenemos tangente a la menos 1 de 0. De 0 grados, ¿verdad? O de 0, perdón, de 0. No de 0 grados, sino 0. De 0. Entonces, vamos a buscar entonces tangente a la menos 1 de 0. Shift, tangente a la menos 1 de 0. Y eso es igual a 0 grados. Aquí sí es 0 grados, porque siempre que busquemos el arco tangente o el arcoseno o el arco coseno, eso involucra buscar un ángulo. Siempre que tengamos coseno a la menos 1, mire que eso nos da un ángulo. Esto sería también un ángulo aquí. Es decir, que siempre que estemos buscando la inversa, lo que estamos buscando es el ángulo que se genera cuando buscamos la inversa. ¿Bien? Perfecto. Vamos entonces con el ejercicio número 11. Aquí tenemos coseno de seno a la menos 1 de 3 cuartos. Entonces, el mismo proceso. Primero buscamos esto. Coseno de seno a la menos 1 de 3 cuartos. Entonces vamos a ver cuánto da esto. Seno a la menos 1, shift sin, de 3 cuartos, 3 sobre 4, cerramos paréntesis. Entonces le damos igual, eso nos da 48.59. 48.59. Recuerden que como estamos buscando seno a la menos 1, esto es el valor de un ángulo. Es decir, coseno de 48.59 grados. Entonces vamos ahora a buscar el coseno de esto. Le damos cos de answer, es decir, de la respuesta que tenemos aquí, de esto. Cos answer, es decir, el coseno de la respuesta. Le damos igual y eso nos da 0.66. 0.66. Bien, eso es aproximadamente. Bien, eso es una aproximación. Ok, número 12. Coseno a la menos 1 de coseno de pi. Hacemos lo mismo. Primero buscamos coseno de pi. Pi son 180 grados. Entonces sería coseno a la menos 1 de coseno de 180. Coseno de 180. Eso es igual a menos 1. Entonces sería coseno a la menos 1 de menos 1. Entonces buscamos el coseno a la menos 1. Shift cos de la respuesta, es decir, de menos 1, y eso nos va a dar 180 grados. 180 grados. Bien, vamos entonces con la número 13. Arco coseno de la cosecante de 3pi sobre 5. Vamos primero a reescribir esto de otra manera. Arco coseno sería, eso es, arco coseno es igual a coseno a la menos 1. Bien, de la cosecante. Como aquí en las calculadoras no tenemos, solamente tenemos seno, coseno y tangente, no tenemos cosecante. Pero recuerden que la cosecante se puede escribir como 1 sobre el seno de 3pi sobre 5. Es decir, la cosecante es igual a 1 sobre seno. Bien, entonces primero buscamos esto y después buscamos el coseno a la menos 1 de lo que tenemos aquí. Bien, entonces será coseno a la menos 1. Ahora esto lo hacemos en nuestra calculadora. Tenemos 1 sobre seno de 3pi sobre 5. 3pi sobre 5 sería 3 por 180 sobre 5. Vamos a ver cuánto nos da eso. Vamos a darle para atrás. 3 por 180. Y eso lo vamos a dividir entre 5. Entonces esto es 108 grados. 108 grados. Entonces sería coseno a la menos 1 de 1 sobre seno de 108 grados. Coseno, shift cos, perdón, primero 1 sobre seno, 3pi sobre 5 son 108 grados,
108 grados. Y eso nos va a dar igual a 1.05. Entonces eso es igual al coseno a la menos 1 de 1.05. Entonces, ahora buscamos coseno a la menos 1 de 1.05. Y nos da error. Error significa que no está definido el coseno a la menos 1 de 1.05. Entonces lo vamos a hacer así mismo. Le escribimos no está definido. No está definido. Esa es la respuesta. Seguimos con el ejercicio 14. Ahora tenemos que buscar tangente de la tangente a la menos 1 de 1. Entonces primero buscamos tangente a la menos 1 de 1 y luego la tangente de esto. Entonces sería tangente de la tangente a la menos 1 de 1. Vamos a calcularlo. Tangente shift tan para que nos dé tangente a la menos 1 de 1. Entonces eso nos da 45 grados. Entonces sería la tangente de 45 grados. Entonces tangente de 45 es igual a 1. Bien, entonces aquí terminamos la página 127. Ahora vamos a pasar a la página 128. Muy bien, entonces ahora en la página 128 tenemos lo siguiente. Escriba la expresión dada como una expresión algebraica en función de x. Y aquí tenemos entonces 4 ejercicios. Vamos a hacer el número 15 aquí en el manual. Luego los demás vamos a tener que hacer en hoja suelta porque no van a caber. Vamos a hacer la número 15. Y después vamos a ver cuál es el procedimiento. Como se trata de un ejercicio que se realiza de la misma manera, los pasos son los mismos. Entonces vamos a hacer el primero aquí en el manual y los demás vamos a hacerlo en hoja suelta. Nos pide entonces que expresemos de forma algebraica el seno de la tangente a la menos 1 de x. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí, miren, tangente a la menos 1 de x, tangente a la menos 1 de x, lo vamos a igualar a y. Es decir, estoy diciendo que esto será y. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que la tangente a la menos 1 de x es igual a y. Vamos entonces a despejar x, tangente a la menos 1 va a pasar del otro lado. Entonces tendríamos que x es igual, la tangente a la menos 1, cuando entonces usted lo transpone, se convierte en tangente. Se convierte en tangente. Es decir, tangente a la menos 1, cuando lo mueve, cambia a tangente. Y lo mismo pasa si tangente pasa al otro lado, cambia a tangente a la menos 1 de y. Bien, entonces aquí yo digo que tangente de y es igual a x. Ustedes saben que la tangente en un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, que sería, tangente a la menos 1 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿quién sería el cateto opuesto? Sería x. Es decir, x sería el cateto opuesto y aquí tendríamos 1 sería el cateto adyacente. Bien, entonces tangente de y sería igual a x sobre 1 y aquí tendríamos entonces el cateto opuesto que es x y tendríamos 1 que sería el cateto adyacente. Bien, entonces ahora vamos a buscar otro paso importante. Aquí sería buscar la hipotenusa. Tengo que buscarla porque como me piden el seno, en el seno necesito conocer la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, de acuerdo al teorema de Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿a qué es igual esto? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado. ¿Quién es el cateto opuesto? Ya dijimos que es x. Entonces sería x al cuadrado más, y el cateto adyacente aquí sería igual a 1 al cuadrado. Que es lo mismo que decir que esto es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 al cuadrado es 1 por 1, que es igual a 1. Bien, entonces aquí ya estoy buscando o encontré el valor de la hipotenusa. Bien, ok, entonces vamos a volver entonces a lo que tenemos aquí anteriormente. Es decir, aquí nos están pidiendo buscar el seno de tangente a la menos 1 de x. Pero ya dijimos que esto es y. Entonces sería el seno de y. Recuerden que esto lo igualamos a y. Seno de y. Entonces,
¿A qué es igual el seno de una función? El seno de una función es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? Ya vimos ahorita que el cateto opuesto es x. Entonces sería x sobre la hipotenusa. Ya la hipotenusa la calculamos y dijimos que es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Aquí entonces, racionalizando el denominador, esto nos va a quedar así. X sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1 va a ser igual a x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado más 1. Bien, lo hicimos así rapidito. Eso es un proceso también que se toma su tiempo, racionalizar el denominador, pero hicimos la conversión directa. Bien, de tal manera que aquí ya tenemos el resultado de el ejercicio 15, donde tenemos esta expresión expresada como una expresión algebraica en función de x. Bien, ahora seguimos con el ejercicio 16. Vamos a hacerlo aquí en esta hoja porque no nos da el espacio en el manual. En la 16 entonces nos dice seno de la cotangente a la menos 1 de x. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el ejercicio 15. Vamos entonces a hacer el primer paso. Recuerden que el primer paso era tomar esta parte, cotangente a la menos 1 de x, igualarlo a y. Es decir, tenemos cotangente a la menos 1 de x y vamos a decir que esto es igual a y. Luego lo segundo que hicimos fue despejar x. Cotangente a la menos 1 pasa a la parte derecha, el miembro de la derecha, y la cotangente a la menos 1 pasa como cotangente. Entonces x queda sola y eso va a ser igual a la cotangente de y. Es decir, x es igual a la cotangente de y. Ahora recuerden que la cotangente es una expresión, una razón trigonométrica que divide dos partes de un triángulo rectángulo. Es decir, la cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, si decimos que la cotangente de y es igual a x, x sería el cateto adyacente y el cateto opuesto sería un 1. Normalmente cuando el 1 es un denominador, no se marca. Es decir, que x es igual a x sobre 1. Como estamos trabajando con la cotangente de y es igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, x es igual al cateto adyacente y 1 es igual al cateto opuesto. Bien, ok, eso es por un lado. Entonces, lo segundo ahora es buscar la hipotenusa. Recuerden que estoy buscando hipotenusa porque como me piden calcular el seno de esto, en el seno tengo que trabajar con el cateto opuesto porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. De tal manera que voy a necesitar calcular la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el cateto opuesto? Ya vimos que el cateto opuesto es 1. Entonces sería 1 al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Vimos que el cateto adyacente es x. Sería x al cuadrado. Y esto es igual, simplificando, a la raíz cuadrada. 1 al cuadrado es 1 más x al cuadrado. Bien, entonces eso fue lo segundo que hicimos. Ahora vamos a volver al ejercicio donde tenemos que buscar o expresar esto en forma algebraica, es decir, seno, y ya dijimos que esto es y, cotangente a la menos 1 de x es seno de y, porque esto es y. Entonces, recordando, ¿a qué es igual el seno? El seno de un ángulo, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, simplemente vamos a sustituir, cateto opuesto es igual a 1, sobre la hipotenusa. Ya vimos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces vamos a racionalizar el denominador. Esto va a colocarse arriba en el numerador. Raíz de 1 más x cuadrado dividido entre 1 más x cuadrado. Bien. Repito, como dije en el ejercicio número 15, este paso de racionalización es un proceso que se toma un tiempecito, pero por razones de tiempo lo hicimos de manera directa, ¿bien? De tal manera que el resultado del ejercicio número 16, escribiendo esta expresión en forma algebraica en función de x, nos da este resultado, ¿bien? Ahora vamos a hacer el número 17, vamos a hacerlo aquí mismo, cotangente
de el coseno a la menos 1 de x. Bien, vamos a repetir lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Vamos a igualar esta parte igual a x, coseno a la menos 1 de x. Vamos a decir que eso es igual a y. Lo segundo ahora es despejar x, coseno a la menos 1, va a pasar siendo coseno. Entonces x va a ser igual al coseno de y. El coseno, ¿a qué es igual el coseno? El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? X. ¿Quién es la hipotenusa? Hipotenusa es el 1 que está en el denominador, que normalmente cuando es denominador no se marca. Bien. Luego ahora vamos a buscar una función, como nos están pidiendo la cotangente. Aquí en la cotangente yo no voy a buscar la hipotenusa como hice anteriormente porque ya yo la conozco. Conozco el cateto adyacente, conozco la hipotenusa. Entonces, ¿quién me falta? Me falta buscar el cateto opuesto, ¿verdad? En este caso, vamos a buscar el cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser igual a la raíz cuadrada. Hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es 1, sería 1 al cuadrado, menos el cateto adyacente al cuadrado, cateto adyacente es x, sería x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, simplificando aquí, eso es igual a la raíz cuadrada, 1 al cuadrado es 1, menos x cuadrado. Ese es el valor del cateto opuesto. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. La cotangente, vimos ya que esto lo igualamos a y, es decir, cotangente de y. ¿A qué es igual la cotangente de y? La cotangente es igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, eso es igual, cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? X. Sobre el cateto opuesto, que lo calculamos aquí, es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bien, racionalizando el denominador, esto nos va a quedar igual a x por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. Bien, entonces ya ahí tenemos expresado en expresión algebraica en función de x el ejercicio 17. Bien, vamos entonces a continuar con el ejercicio 18. Tangente de la cosecante a la menos 1 de x. Bien, entonces aquí lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Vamos a tomar esta parte de la expresión y la vamos a igualar a y. Cosecante a la menos 1 de x es igual a y. Bien, entonces despejamos x, cosecante a la menos 1 pasa como cosecante y esto será igual a x igual a la cosecante de y. Bien, ahora, ¿a qué es igual la cosecante? La cosecante es una razón trigonométrica que es la recíproca del seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como es la inversa o la recíproca del seno, la cosecante sería la hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿De acuerdo? Donde el cateto opuesto, donde la hipotenusa es x y el cateto opuesto va a ser el 1 como denominador. Si se fijan, es repitiendo el mismo procedimiento en estos ejercicios. Bien, ok, por otro lado, como ya conozco la hipotenusa que es x, conozco el cateto opuesto que es 1, entonces que me falta por encontrar es el cateto adyacente. De acuerdo al teorema de Pitágoras, el cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es x, entonces sería x cuadrado, x al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Y resolviendo lo que está en el subradical, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Bien, ahora volvemos al ejercicio. Tenemos tangente de cosecante a la menos 1 de x, que ya dijimos que es y. Entonces sería tangente de y. Entonces, ¿a qué es igual la tangente? La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto vale 1.
sobre cateto adyacente, que ya lo calculamos aquí, que es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y racionalizando aquí el denominador, eso me va a quedar raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Bien, y aquí entonces tenemos el resultado del ejercicio 18. Bien, entonces, continuando con el manual, ya los ejercicios del 19 al 23 será trazar la gráfica de estas funciones. Entonces, a continuación, le vamos a colocar las distintas gráficas de estas funciones. Bien, nos vemos en el siguiente video.